Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Yo entiendo que empezamos con más o menos 50 personas, cuando les voy a terminar van a quedarse 10 o 5 personas nomás, porque ya todos están un poco cansados. Y yo necesariamente voy a hablar de los numeritos, entonces todavía peor para mí, porque ustedes van a salir al aburriéndose de la plática. Como ustedes ven, el campo de la gastronomía, especialmente en Mesoamérica, es un campo minado. Es peor que en la guerra civil en Bosnia, que aquí cada paso sin cuidado puede resultar en estallar con una bomba. Y sobre todo porque tenemos muchos problemas no resueltos en el campo de la gastronomía, debido a cierto retraso, yo creo, de la disciplina. Conforme avanza ahora la lectura epigráfica de los textos, hay que revisar todos los conceptos de la astronomía maya, estos prejuicios, estos valores quizás doxásticos hoy en día, que están ligados a los logros de la astronomía maya, pero que se deben al trabajo de otras generaciones de los investigadores. Por ejemplo, a partir de la publicación en 1931 de Maya Astronomy de John Tipple, se desarrollaron varias especulaciones acerca de la precisión con la cual los sacerdotes astrónomos mayas realizaban sus observaciones del cielo nocturno y sabían predecir varios fenómenos astronómicos. La presencia de las tablas de eclipses de Venus y de Marte en el Códice de Dresde, o de las constelaciones, digamos que son equivalentes de zodiacales en el Códice de París, el desciframiento de un potente sistema de registrar el transcurso de tiempo conocido como la verdad larga, la identificación de las series lunares, de los glifos de estrella y de los intervalos calendáricos relacionados con el cómputo astronómico, crearon la impresión de que los mayas antiguos desarrollaron una actitud particular hacia los fenómenos percibidos en el cielo. O sea, eran los glifos calendáricos los únicos que se podían leer en aquel tiempo. Eso produjo numerosos excesos interpretativos, creando la impresión de la enorme precisión con la cual los antiguos observadores del cielo lograron predecir diversos eventos celestes. A medida que seguían las primeras pesquisas calendárico-astronómicas de los epigrafistas, aparecieron también las investigaciones de índole astronómica, el estudio de la alineación astronómica de las estelas 10 y 12 en Copán, de Mobley, 1920, el análisis de los edificios mayas del Cohen y Mashactún, Blom, 24, Ricketson y Ricketson, 28 y 37. Con estos ejemplos se señaló que los sacerdotes astrónomos mayas realizaban sus observaciones desde los templos orientados hacia los puntos en donde salía el sol durante los solsticios y equinoccios. Con el tiempo, el conjunto R en Mashactún se convirtió en un observatorio astronómico maya por excelencia y fue reproducido en todos los libros importantes sobre los mayas antiguos. Especialmente con el motivo de la completación del Pactum número 13, estas especulaciones de nuevo reaparecieron en muchos títulos y también en los títulos de un sinnúmero de ponencias que se presentan ahora en diferentes reuniones a lo largo de la Tierra, podemos decir, porque hay eventos como la SEAC, la Sociedad Europea para la Astronomía y la Cultura, la ISAC dedicó el año pasado, la Sociedad Internacional para la Astronomía en la Cultura y la Gastronomía, dedicó hasta una sesión al fenómeno de 2012 con la participación de los epigrafistas mayas también. Entonces, pero siguen ciertos prejuicios que heredamos de las generaciones de la época de John Tipple. En la época de John Tipple había dos gigantes astrónomos que apoyaban dos correlaciones y se peleaban entre ellos.
Entonces, en cada trabajo, si uno sabe leer entre las líneas de Maya Astronomy, hay golpes contra un astrónomo de origen, bueno, alemán, que apoyaba la correlación de Spindel. Entonces, allá ustedes pueden saborear las orientaciones humanas entre los astrónomos y entre los epigrafistas de aquel tiempo. El problema es este. Tenemos hoy en día la imagen un poco falsa acerca de la astronomía maya que heredamos de los libros que hemos leído de Thomson, de León Portilla y de muchos otros investigadores quienes aseguraron ciertas cosas que a lo mejor no tenían ni siquiera idea de qué se trataba, pero seguían repitiendo las cosas. Y hoy en día tenemos que un poco deconstruir esta avalancha de los datos. Y bueno, voy a aprovechar esta estancia acá para hablar de la presencia de este ciclo de 6.939 y 6.940 días. Quisiera agradecer a Tomás, a Cristel, a Ernesto por la ayuda, por traerme acá y darme esta oportunidad de presentar algo del pensamiento un poco crítico, reflexivo acerca de nuestra investigación. El asunto ligado con el ciclo de 6.940 días empieza cuando Morley presenta su libro sobre las inscripciones de Copán. En dos ocasiones anotó la presencia del intervalo de 6.940 días. El texto en la estela A empieza con la fecha de la serie inicial 9-14-19-18-0, 18 Ol, Kunku, luego retrocede 60 días para registrar la fecha 9-14-19-50 y para colocarse a 260 días antes del fin del periodo de 9-15-000. Este investigador también observó que el mismo intervalo se observa en la estela 1, la cual registra, perdón, estela I, la cual registra la serie inicial 9-12-3-14-0 y luego hay una fecha reconstruida 9-11-19-50 que se coloca a 12-60 días antes de que terminara el Catún 9-12-0-0-0. Ustedes ahora también ven esta otra estela. Al comprobar que ambas estelas registraban las fechas acaecidas 260 días antes de fines de Catunes, Morley concluyó de que se trataba del inicio de las ceremonias dedicadas al fin de Catún, de igual manera que el inicio de los 5 Wayep indicaba el comienzo de los rituales al fin del Haab, mientras la propuesta de Morley consistió en descontar los 260 días del Catún, es decir, calcular un Catún es 7.200 días, restamos 260 días, llegamos a este numeral 6.940. Y el asunto ya fue presentado de esta manera. Sin embargo, 4 años más tarde, aquí ustedes pueden ver cómo se calculaban estos intervalos, Herbert Spindel anotó que el intervalo de 6.940 días pudo hacer referencia a la complementación de 19 años trópicos, al darse cuenta de que el número de 6.940 resulta de la sustracción de 260 días de un Catún. Este investigador lo asoció con el lapso de 19 años trópicos, o sea, de 6.939.6 días. Acá ustedes van a ver este numerito también. Spindel colocó este procedimiento entre sus reglas prácticas, rules of thumb. Un Catún menos un Tzolk'in equivale a 19 años trópicos. Es una regla simple, que según él podrían usarse por los sacerdotes astrónomos mayas para corregir la discrepancia entre el Haab de 365 días y el año trópico de 365.2422 días. Bueno, entonces,
si se resta un Tzolk'in de un Kadun, se recibe este número 6.940, se divide entre 19 y obtenemos un valor de año trópico de 365.26.263, sin la necesidad de recurrir a otros cuerpos celestes. No obstante, Spinden no asoció este intervalo con otro ciclo, que no quiero todavía mencionar su nombre, porque quiso mostrar que este periodo pudo haber sido usado para corregir el desplazamiento estacionario del Ra. Y él utiliza, digamos, este ciclo de 19 años para darse cuenta de que desde la fecha 0 hasta la fecha 6.940 días después, la fecha, el año Ha'ab, cambió de 5 días, lo que quiere decir que los mayas se dieron cuenta de que hay un desplazamiento de 5 días equivalentes a nuestros años bisiestos entre el año trópico y el año de 365 días. De acuerdo con Tippel, el registro de 6.940 días significa, como él era astrónomo, obviamente se dio cuenta de que se trata de un ciclo que en el viejo mundo se conoce con el nombre de ciclo metónico. Este investigador utilizó la presencia del ciclo metónico para mostrar que los mayas supieron calcular el año trópico. La regla del ciclo metónico, al rato de nuevo ustedes van a ver estos números, es 235 meses sinódicos, equivalen a 19 años trópicos. Entonces, como Tippel creyó que la astronomía maya alcanzó el nivel comparable con las astronomías del viejo mundo, como lo demostraba su habilidad de calcular la duración del año trópico, con una exactitud muy sorprendente, él dedujo que se trataba en este número de codificar esta ecuación. 19 años trópicos equivalen a 235 meses sidulares. Sin embargo, ese es como un efecto colateral del esfuerzo de Tippel. Tippel tuvo una idea mucho más desarrollada, el ciclo 260 días y o 200 días, la otra fecha, que están delante de fin de Kadun. Este lapso de días fue utilizado por Tippel para demostrar que desde la fecha Eran hasta la fecha 9.15.000 ocurrieron dos vueltas, dos desfases entre el año Ha'ab y el año trópico de 1508 años, más o menos 800 casi años más, que produjeron que el inicio del calendario para ambos calendarios en la fecha 13.000 era igual. Luego el calendario trópico se desfasó después de primeros 1507 años, se desfasó con respecto a Ha'ab, hizo una vuelta, luego otra vuelta. Entonces ya tuvimos dos veces 1507 años. Y finalmente, para la época cuando se elevó esta estela, 9.15.000, ya el tercer ciclo aumentaba el lapso de casi 200 días. Y eso fue argumento porque marcaron este lapso, esta diferencia de 200 días en estas fechas 2. Pero en efecto de ciclo metónico le salió, como digo, colateral, porque no prestó mucha atención. En total, 2 veces 365 más 200 eran, según él, 930 días de diferencia entre Ha'ab, calendario de 360 días, y el calendario basado en el año trópico. Según los cálculos de Tony Aven, que ustedes pueden comprobar, son exactamente 931 días. Ustedes pueden hacer este cálculo, no es nada difícil. Pero bueno, podemos decir que aquí se equivocó un día tipo. Entonces, es interesante que él utiliza otros valores de año trópico para demostrar la validez de la hipótesis del
ciclo metónico. Bueno, pues son las cosas de Tiepel que estaba andando en otras dimensiones y utilizaba eso. ¿Qué significa el ciclo metónico? El ciclo metónico viene obviamente de un astrónomo ateniense, Metón, que vivió en el siglo V, y el año 432 aplicó esta regla, 19 años, equivalente a 235 meses sinódicos, para sus calendarios, los calendarios de Grecia antigua, que eran los calendarios lunares y de vez en cuando se desfasaban demasiado. Los griegos antes inventaron ya un ciclo que en Mesoamérica se llama ciclo venusino, en el viejo mundo se llama ciclo octaeteris, 99 lunaciones correspondientes a 8 años trópicos, el ciclo que vamos a festejar dentro de un mes en Londres en Juegos Olímpicos. Es la mitad del ciclo, cada 4 años Juegos Olímpicos, en total el ciclo tenía 8 años. Entonces Metón propuso este ciclo de 19 años. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver en esta transparencia, la diferencia es mínima, son 2 horas 4 minutos, y bueno, 2 horas y 5 minutos más o menos entre ambos ciclos. Pero lo que ya Tiepel no mencionó, pero todos los historiadores de los calendarios saben eso de memoria, a este ciclo se refiere también el ciclo de 254 meses siderales de la Luna, lo que quiere decir que cada 19 años observamos la Luna en la misma fase, en el mismo día y más o menos sobre el mismo fondo del cielo estrellado, sobre la misma casi constelación. Son 2 horas de diferencia, pero no es tan exacto, pero bueno, eso funciona para el periodo de 19 años. Eso es la maravilla de este ciclo metónico. Aquí son valores puestos para el año 470 antes de la Era Común, cuando él empezó sus cálculos. La diferencia es prácticamente mínima, entonces los valores modernos podemos también aplicar al estudiar a los mayas antiguos, aunque no es metodológicamente quizás correcto. El ciclo metónico, como decía yo, fue utilizado en los calendarios. Consta de 12 años de 12 lunaciones, en total 144 lunaciones, más 7 años que cuentan con 13 lunaciones, en total 91 lunaciones, en total 235 lunaciones. Bueno, y esto se utiliza en los calendarios lunares atenienses, eran los meses estándar, teniendo 30 y 29 días, así intercalándose, 30, 29, 30, 29. Y eso quiere decir que el ciclo metónico tiene los meses esparcidos en estos 7 años donde se intercalan, con un mes adicional, pero de 30 días y no 29 días. Entonces tenemos 7 meses de 30 días más que los días de 29 días. En este sentido podemos más o menos darnos cuenta que tenemos más meses con 30 días. Sin embargo, en principio, cuando se hicieron estos calendarios, como ustedes pueden ver, gran total es solamente 6.935 días, en vez de poner 6.939 o 40 días. ¿Por qué? Porque no había años bisiestos en Grecia y el punto de partida era solamente agregar los meses lunares en su calendario lunar. A partir del ciclo metónico podemos hablar de los calendarios lunisolares, porque se trata de hacer andar juntos los 2 calendarios, y este punto de pivote era cada 19 años. Aquí está un ejemplo de un calendario que ustedes conocen muy bien, posiblemente tiene origen obviamente en los calendarios de Mesopotamia antiguos. Luego los mesopotámicos heredaron el conocimiento, dejaron a otros pueblos como los hebreos o como los árabes, y aquí está en marcha el esquema de un calendario árabe, como ustedes pueden ver. Pero eso vamos a
quizás discutir un poco después. Podemos decir que el número de 6.940 se acerca mucho al periodo metódico. El procedimiento de Tippel era, como digo, muy enredado, muy complicado. Hay que leerlo y calcularlo cada rato para entender de dónde saca él sus datos. Pero si ustedes quieren un guía, allá recomiendo el libro de Satterwhite o también de las ediciones de los observadores del cielo antiguo de Tony Aveni. También hay descripciones de su procedimiento. ¿Qué pasó? Algunos investigadores citaron la hipótesis de Tippel acerca del uso del ciclo metónico y dijeron que, bueno, es un hecho comprobado que los mayas conocieron el ciclo metónico. A este grupo, por ejemplo, pueden ustedes ubicar a Bertolt Riese, a Dieter Ditting, a Michael Grove o Prudence Rice. En el segundo grupo se encuentran los investigadores quienes aceptan esta hipótesis como una hipótesis solamente, viable, pero todavía no comprobada, como lo hace Tony Aveni, presente aquí Susan Milgrat en su libro. El tercer grupo lo conforman los investigadores que han sido escépticos, quienes preguntan si hay otras causas de la aparición de este número, que por ejemplo esta división entre 260 y 6.940 marca la importancia del ciclo de 260 días en lugar de 6.940, como lo hace Heinrich Berry. Hay también otros investigadores, como Chambers, quien opinaba que la atribución del conocimiento del ciclo metónico a los mayas fue prematura o impropia por la falta de las pruebas contundentes. Todavía algunos otros, como Michael Cohen, negaron el conocimiento del ciclo metódico. Y finalmente hay otro grupo de investigadores que voy a mencionar a Helen Alexander, a Linda Schilly, a Nikolai Gruber o a Susan Milgrat, quienes buscaron otras explicaciones astronómicas en este ciclo de 260 y 6.940 sin asociarlo con el ciclo metónico. En caso, proponiendo otras vías de investigación relacionando estas fechas de la estela A con los ciclos venusinos. Entonces, así tenemos la situación ya dibujada. La regla es simple, sumamos o restamos de un Tzolk'in del Katun. En las estelas, este número aparece escrito como 6.940, sin embargo en el Dresden aparece el número escrito, bueno, ya hay problemas, no voy a entrar en eso, 6.939. Heinrich Berlin propuso una lista de los monumentos donde podría aparecer eventualmente este ciclo. Hemos visto ya estela A en Copán. A este grupo donde aparecen estos intervalos pertenece la estela 3 de Copán, que está un poco anterior, donde ustedes pueden ver estos intervalos de 260 y de 6.940 días en estas fechas. Luego estela I, donde ustedes pueden ver que la propuesta de Morley de leer esta fecha así fue descartada, deshecha, y hoy día se lee como 86000. Luego tenemos Machaquila, que también tiene esta fecha, o sea, aquí tenemos el punto de partida Katun, agregamos 13 días, 13 lunares, ponemos 260 y nos falta todavía 6.940 para completar al otro Katun. Entonces es al revés la dirección de la lectura. Entonces podemos seguir aquí los patrones en Machaquila, que son muy diferentes, porque allá desde los tiempos de Graham él observó este patrón de que sí estaban interesados en marcar los intervalos más bien
relacionados con el ciclo de 360 o 365 días. Como ustedes pueden ver, aquí hay muchos meses que se terminan 13 Cumcu, y de repente hay fechas que tienen 8 Cumcu, 3 Cumcu, pero comparten el mismo 1 Ajá. Entonces es la distancia entre estos días 360, mientras que si comparten el mismo mes 13 Cumcu, quiere decir que la distancia es de 365 días. Entonces, pues no hay mucha evidencia de que en realidad fueron interesados por marcar el ciclo metónico. Aquí todavía panel de Houston, que ya voy a esquivarlo, y voy a resumir esta parte de mi ponencia. Como pueden ustedes ver, hay estas estelas que fueran candidatas donde podría marcarse el periodo o 260 días más 6.940 o Catún menos 260, resta es 6.940, o sea, en dos direcciones aquí pudo eso operar. En muchos casos no tenemos ni siquiera las series lunares en juego porque no están mencionadas en las estelas. El problema es que tampoco aparece la otra contraparte, el número a partir del cual empezamos a contar 6.940, tampoco hay series lunares. Entonces, la evidencia no es muy en favor del conocimiento del ciclo metónico. Entonces, podría yo decir que es una exageración para decir que los mayas conocieron el ciclo metónico, y eso habla mucho sobre su nivel alto de conocimiento de los movimientos de la luna. Y en este momento podría yo decir, aquí nos vamos, pero todavía quiero mencionar la situación en el Códice de Dresde, donde, como ustedes pueden ver, aquí está 19, o sea, 6.939 días marcados. Aquí hay tres posibilidades que pueden. Siempre en el Códice de Dresde hay una ventana de 3 días. No voy a explicar por qué, porque es demasiado, hay poco tiempo, pero si tomamos la fecha 11 Moluk, vamos a llegar a 1950, o sea, 6.940. Entonces, sí aparece en la tabla de eclipses un intervalo que marca el número de días que lo interpretamos como ciclo metónico, pero aquí aquí vemos de nuevo, después de esta sección siguen todavía dos más periodos de lunaciones, de 6 lunaciones. Aquí están puestos los numeritos, y finalmente tenemos la imagen de eclipse. Entonces la última fecha, bueno, es como 3 veces 392 días, que ustedes pueden interpretar como la quinta parte de todo el número entero de los días que están marcados en la tabla de eclipses, 11.960, entre 5 nos da 2.392. Pero no hay nada específico que marca que hay que fijarse en este ciclo en el Códice de Dresde. Entonces, pues, bueno, lo marcaron como uno de fines de sus ciclos de cálculos, pero siguieron adelante, no se fijaron de que es equivalente a 19 años trópicos de este periodo. Aquí podría decir, muchas gracias, ya terminé mi ponencia. No sé si ustedes quieren seguir adelante, pero depende de ustedes. Levantan las manos o no. Veo que hay pocas manos levantadas, entonces me voy. Pero hace tiempo yo estudié, y en varias publicaciones sobre las series lunares, observé de que sí hay ciertos intervalos interesantes en algunas series lunares marcadas en las estelas. La famosa estela 24 de la señora Seis Cielo, que utiliza, como ustedes saben, aquí, como saben ustedes, el difo de Juli habla de que tantos a tantos días después, cuando llegó o apareció. ¿Quién? La luna, obviamente, no se supone, pero no aparece en esta constatación. Y esta señora utilizó el mismo vocablo para decir, llegó esta señora de 2 pilas a formar parte de renovar una local dinastía en Naranjo. Entonces, esta fecha, que aquí está marcada,
con la serie inicial 9, 12, 10, 5, 12, es también la fecha importante en la cultura astronómica maya, porque a partir de esta fecha más o menos se supone que Tipl lo propuso de que empieza la cuenta uniforme maya. Todas las ciudades mayas compartían los mismos glifos C en sus ciudades. Obviamente esta teoría hoy en día está descartada porque tenemos muchos ejemplos de la cuenta uniforme antes de esta fecha en diferentes localidades, y Gerardo Aldana propuso que eso se debe a la lucha entre dos superpotencias, Tikal y Calakmul, y ligado está al título de Kalunte también. El que ostentaba el título de Kalunte o tenía el apoyo del gobernante de Calakmul ya pudo utilizar la cuenta uniforme. Bueno, son asuntos políticos que en esta ponencia no quiero entrar. La fecha dedicatoria de esta estela 24 es 9-13-10-00. En total, entre ambas fechas ocurren 7.888 días, lo que muy bien va a marcar el periodo de 240 lunaciones. 240 lunaciones son 13 por 18 lunaciones, y ustedes pueden ver, si restamos de este número 7.088, un periodo de 148 días, llegamos a este número mágico 6.940. Bueno, me preguntaba si eso tenía alguna relación, porque 148, este intervalo aparece en la tabla de eclipses. Entonces, tuvieron los mayas solamente sumar a 6.940 para llegar a 7.088 días, que es el intervalo de 240 lunaciones, que es muy fácil luego de calcular. Bueno, este intervalo aquí en el códice de Dresde puede ver que hay dos fechas importantes que pueden marcar donde debió de aparecer 7.088, pero no aparece. En el Dresde aparecen otros intervalos, entonces no. La otra pista es Copá, la estela 1, en un trabajo que presenté en la última mesa redonda. Propuse cómo los mayas calcularon la edad de la luna para la fecha 0, que es la fecha tercera en esta gráfica, a partir de otras fechas plasmadas en la misma estela. Y bueno, aquí no voy a hablar mucho, pero el intervalo entre uno de estos es 9-12-000. Si calculamos hacia atrás, a 9-11-059 es 7.091 días, que es muy cercano al valor 7.088 días. ¿Y qué pasa con eso? 8 veces 886 días nos precisamente da 7.088 días. Entonces tendríamos aquí 886 días, son 30 lunaciones, son los paquetes de 30 lunaciones. Multiplicamos eso por 8 veces, llegamos a este intervalo 7.088. Entonces, de nuevo, es muy fácil de calcular en los grupos de 30 lunaciones. En la historia de desciframiento de las series lunares, Envius fue el primero que propuso la existencia de este ciclo, 886 días. Luego apareció Hermann Bayer, quien desarrolló más sobre eso, pero luego en aquel momento no se sabía bien el mecanismo, que varias veces yo insistí en la existencia de algunos mecanismos relacionados precisamente con los variantes de la cabeza del glifo C. Como ustedes ven, hay los numerales que acompañan el glifo C, la manita Kaal, quiere decir amarrar. Amarró, puede explicarse ahora este glifo, que amarró 6 lunaciones de la diosa lunar, 6 lunaciones o 3 lunaciones de la cabeza del cráneo, o 3 lunaciones de la cabeza del dios de jaguar de inframundo. Entonces los mayas tenían el concepto en el glifo C, 6 numerales, 3 variantes, en total 18 diferentes variantes del glifo C, cada uno relacionado con
lunación. Si a esto juntamos el glifo A, tal como hacía Bayer en principio, el glifo A tiene variantes de 29 o 30 días. En efecto, vamos a recibir este esquema, 3 variantes de glifo C, cada uno tiene 6 lunaciones de 1 a 6 que van. Ahora llegamos para juntar los glifos A y tenemos 2 grupos. Satterthwaite llama a este grupo revertido, yo simplemente denomino en todas mis publicaciones grupo A y grupo B. El grupo A es el que sigue, es importante. El grupo B es una salida para hacer correcciones al ciclo lunar. Vamos a tener las series lunares, el esquema de las series lunares, que indicadas están por los glifos C y A, que constan de 30, 29, 30, 29, 30, 29 días. Terminamos glifo cráneo, empezamos otro grupo de 6 lunaciones, también intercalando 30, 29, 39 para llegar a otros 177 días, pero asociados con el glifo, con variante de cabeza de la diosa lunar. Y lo mismo hacemos con el tercer individuo. En caso, cuando vamos a insertar 2 veces 30 días, entonces los demás van a cambiar su lugar, y para eso sirve la segunda grupo, que para mí en principio era de control. Cuando yo encontraba alguna serie compuesta de los glifos C y A que podría ser expresa por alguna de las posiciones en el grupo 2, eso me significaba que hicieron una intercalación, o sea, agregaron un mes de 30 días más. Se pierde esta simetría del grupo A, pero empezamos a trabajar las lunaciones del grupo B. Si hay 2, entonces volvemos de nuevo a las posiciones del grupo A. Digo, el grupo B es como un grupo auxiliar de tabla que me permite solamente deducir si había una intercalación o no. En total, podemos decir, una de las propuestas de Hermann Bayer era esta, que se intercalaba la lunación adicional a final del ciclo de 30 lunaciones, a final del ciclo de 886 días. O sea, había 2 meses de 30 días y luego el primer mes, obviamente, de la otra tanda de 886 días empezaba con 29 días. Entonces, si yo tenía un glifo 1C relacionado con 29, yo sabía que ya acaba de pasar una intercalación. Y de veras, si ustedes hacen estadística de estas pares, hay pocos ejemplos cuando aparece el glifo de 29 días A asociado con el numeral 1C, cualquier C, pero es pocas veces, es casi nulo. Entonces, como ustedes pueden ver, 886 días da este periodo con la intercalación. Tenemos las tandas 177, 177, 177, 177 y 178 días. Ahora vamos a asunto que salió hace un mes y medio. Como ustedes saben, en Schultun se publicó un artículo sobre distintos aspectos calendáricos astronómicos de la casa de un sacerdote en Schultun, escritos en principios del siglo IX. Y uno de las informaciones que a mí me importó, porque como yo trabajaba en esta línea, encontré la confirmación de mis esquemas y de esquemas de Bayer. Entonces, aquí podemos tener la reconstrucción de esta pared que representa la serie lunar. Aquí ustedes tienen los 3 glifos, son los glifos que representan estos 3 individuos que ustedes vieron, no más que empezamos con el dios jaguar, luego tenemos el cráneo y el tercero la diosa femenina, aquí ustedes pueden verla. Y luego empezamos de nuevo. ¿Qué hay aquí? Hay los numerales. ¿Qué estos numerales explican? Aquí ustedes pueden ver que tenemos la descripción de la primera parte de este ciclo.
la cabeza de jaguar. Tenemos 817, lo que quiere, si ustedes calculan, es 100, porque no puedo hablar los numerales, no sé, 177 días, en total son 177 días, eso ya esa información va a aparecer acá. Luego tenemos otro, aquí, variante de cabeza de cráneo, con la letra C, tenemos 1714, eso es 354 días, se agregaron otros 170 días más. Y aquí seguimos otro, y aquí tenemos con la cabeza de jaguar el número 178. Eso quiere decir que aquí en esta tanda se agregó un mes de 30 días, en vez de seguir 30, 29, 30, 29. Pasamos unas columnas más. Llegamos de nuevo aquí, 178, otra vez se agregó un mes adicional de 30 días en vez de 29 días. La otra parte de este ciclo es acá, y como ustedes ven, tenemos de nuevo 178, 178 y el último 178. El número acumulativo es 4.784 días. Eso es el cálculo que fue descubierto hace 2 años en Shultun y en el artículo de Science que ustedes todos conocen, no quiero, bueno, pienso que todos han leído porque toda la prensa mundial puso letreros que el fin del mundo se iba a acabar en el año 7000 y tanto o 8000 y tanto, porque los mayas ya tenían los ciclos mayores. Yo no me fijé en estos numeritos, no me fijé solamente en esta parte de la pared para seguir con la luna. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.